Hoy vamos a tratar el tema de las hipotecas. Hoy vamos a explicar de una forma sencilla cuántos intereses vas a pagar por tu hipoteca. ¿Por qué es importante negociar el tipo de interés? Y también vamos a trazar una línea roja en aquellos tipos de interés que son demasiado altos, aquellos tipos de interés que no deberíamos aceptar. Los pisos en Madrid y Barcelona pasan de los 400.000 euros, mientras que en otras partes de España el precio de los pisos tiene un valor inferior, por ejemplo, de 150.000 euros. Es por ello que vamos a financiar un piso que estará en un término medio, unos 250.000 euros, y vamos a financiar el máximo posible, el 80%, 200.000 euros. Vayamos al simulador. Vamos a rellenar los datos básicos. Se trata de una vivienda de 250.000 euros de segunda mano, que será nuestra vivienda habitual y no vamos a vender una vivienda para comprar la nueva. Vamos a indicar que vivimos en Madrid y que la vivienda está localizada en dicha comunidad. Además, indicamos que lo vamos a realizar entre dos personas que tienen 30 años cada uno e ingresan unos 60.000 euros entre los dos. Ambos son trabajadores por cuenta ajena. Calculamos la cuota y obtenemos el resultado. La cantidad, como decíamos anteriormente, será de un 80%, 200.000 euros. Y vamos a intentar reducir el plazo de la hipoteca. La vamos a pagar en 25 años, que equivalen a 300 meses. Quedémonos con estos datos. Vamos a realizar el cálculo tanto como para la hipoteca fija como para la hipoteca a tipo variable. Y vamos a elegir siempre hipotecas sin bonificar para simplificar los datos y los cálculos. Empecemos por la hipoteca a tipo fijo. 1.004 euros multiplicado por 300 meses son 301.200 euros. En total nos toca devolver esta cantidad. Recordemos que la cantidad a financiar eran 200.000 euros, que es el capital. Como podemos ver, realizando una resta muy sencilla, nos toca devolver 101.200 euros en intereses. Se trata de un 51% sobre el capital inicial. En otras palabras, por cada euro financiado tendremos que devolver el euro, que es el capital, y 51 céntimos, que son los intereses. ¿Y qué pasaría si vamos a una hipoteca a tipo variable? En este caso hay que tener en cuenta que se paga un tipo fijo del 1,8% más Euribor, que en este caso es un 2,4%. Se pagarían unos 1.078 euros mensuales durante todo el plazo, y esto nos daría un resultado de 323.400 euros. Hacemos el mismo cálculo que en el caso anterior. Pagaríamos 123.400 euros de intereses, un 61% sobre el capital inicial. Por cada euro financiado, pagaríamos el euro del capital y 61 céntimos de intereses. En resumen, en el caso de la fija, pagaríamos más de 100.000 euros de intereses, 51% sobre la cantidad financiada. Mientras que, en el caso de la hipoteca a tipo variable, se incrementa y pagaríamos 123.400 euros de intereses, un 61% sobre la cantidad financiada. Estos datos se han obtenido del simulador, pero normalmente se puede negociar el tipo de interés con el banco. Y de hecho, es muy importante hacerlo. Veamos por qué. Hemos visto que para el caso de la hipoteca a tipo de interés fijo al 3,69% se pagaban unos 101.000 euros de intereses. Vamos a tomar ese valor como referencia, pero vamos a utilizar números redondos para que sea más claro. Un 3,69% eran 101.000 euros de intereses. En este caso, un 3,5% equivaldrían a 94.300 euros de intereses. Ahora vamos a ir desde el 1% hasta el 5% y vamos a ver cuánto pagaríamos de intereses. En el caso del 1% equivaldría a unos 20.800 euros de intereses.
Si incrementamos el tipo de interés en medio punto, tendríamos que pagar 34.400 euros de intereses. Si incrementamos medio punto más, hasta el 2%, pagaríamos 48.700 euros de intereses. Vamos a completar la lista hasta el 5%, en el que pagaríamos 144.300 euros de intereses. Además, añadimos las diferencias entre intereses por cada 1% de tipo de interés que incrementamos. Como podemos ver, negociar 0,5% o un 1% nos supone una diferencia muy grande, de hasta 30 o 33.000 euros de diferencia. Por lo tanto, si el banco nos ofrece un 3,5%, tenemos que negociar como sea para conseguir un 3,2 o un 3%. Tenéis que comparar con otros bancos y iros al mejor postor. Fijaros que si conseguís mejorar el tipo de interés del 3,5% al 3%, os supondría un ahorro de 15.700 euros de intereses. Por cada 0,1% que mejoremos el tipo de interés, nos ahorraremos 3.000 euros de intereses. Son cantidades muy importantes y es imprescindible negociar con el banco. Y dicho esto, vamos a ver cuál sería un tipo de interés demasiado alto, donde deberíamos trazar una línea roja. En mi opinión, para este caso particular de una hipoteca a 25 años en la que pedimos 200.000 euros, trazaría la línea roja justo en el 3,5% y no aceptaría un tipo de interés más alto. ¿Y por qué motivo? Pues muy sencillo. En el 3,5% de interés estamos pagando 94.300 euros de intereses, casi el 50% de lo que hemos financiado, esos 200.000 euros de capital. En otras palabras, si nos ofrecen estos tipos de interés, estaremos pagando media vivienda de intereses. Con lo que pagamos de intereses, podríamos pagar la mitad de otra vivienda. Si seguimos subiendo hasta el 5%, pagaríamos un 75% de intereses. Es decir, estaríamos pagando 3/4 partes de una vivienda solo en intereses. Y si subimos al caso más extremo, un 6,5%, estaríamos pagando de intereses una vivienda entera. Con lo que pagamos de intereses, podríamos comprarnos otra vivienda. Por lo tanto, yo trazaría la línea roja para este caso particular en el 3,5%. En conclusión, ahora ya sabes cuántos intereses vas a pagar en tu hipoteca. Hemos visto por qué es tan importante negociar el tipo de interés. Y también hemos visto qué tipos de interés son demasiado altos y no deberíamos aceptar. Espero que todo haya quedado muy claro. Si tenéis dudas, dejadme un comentario y os responderé. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!